Jueces capítulo 6, versos 14 al 17, dice la palabra del Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice, verso 14: y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Título del mensaje: gracias para vencer. Hay una gracia que se les gustó, ¿verdad? Gloria al Señor. Hay una gracia que Dios tiene para los casos especiales, para cuando estamos enfrentando situaciones, conflictos, problemas, necesidades, cuando estamos pasando por circunstancias difíciles, cuando creemos que, el enemigo ha ganado la batalla. No es así. Dios nos está viendo, nos está mirando. Dios está con nosotros. Su palabra así nos lo dice. Entonces, en el momento oportuno, Dios va a extender su mano, su cayado de gracia sobre nosotros. Amén. ¿Qué pasaba? ¿Por qué esta situación? El contexto de estos versículos que hemos leído tiene que ver cuando Dios llama a Gedeón, cuando el Señor llama a uno para que se convierta en juez y que lleve a la nación a salir de la esclavitud. ¿Por qué estaban en esclavitud? El pueblo de Israel había hecho lo malo ante los ojos del Señor, y Jehová lo había entregado en mano de sus enemigos por 7 años. Si usted lee el versículo 1, es lo que le dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová lo entregó en manos de Madián. Estos eran los enemigos. Por 7 años. Por 7 años fueron afligidos. Nuevamente, porque se repetía, era un proceso que se venía dando. Salían, tenían libertad por 40 años, luego volvían a la esclavitud del pecado, a la idolatría, y por ello caían en esclavitud. Ahora estaban en manos de los madianitas, un pueblo inculto, un pueblo ignorante, un pueblo despreciado por todos, un pueblo que era violento, un pueblo al cual Israel había subyugado, había sometido, un pueblo al cual Israel gobernó. ¿Usted sabe lo que significa eso? Cuando ha estado alguien bajo el poder, el mandato de otro, haciendo obligadamente lo que otro le manda, y de repente queda en libertad y le llegó el momento de ocupar la posición de estar él encima. Cualquier parecido es mera coincidencia. A que no la cogieron, ¿verdad? A veces nos toca estar abajo, otras veces arriba. Por eso, mi amado hermano, tenemos que saber cómo comportarnos. Cuando usted lo nombran de jefe en una empresa, no subyugue a los que están por debajo de usted, porque usted no sabe en el momento en que puedan nombrarle a otro como jefe de los que estaba subyugado, y usted ¿qué cree o qué piensa que va a hacer esa persona? Así que lo que no quiero para mí, no se lo hago a otro. Amén. La regla del amor. Entonces Israel, que había subyugado a estos madianitas y hasta cierto punto los había casi destruido, los había casi exterminado,
Sin embargo, ¿sabe qué pasó con Israel? Israel tenía la promesa de multiplicarse. Israel tenía la promesa de crecer. Israel tenía la promesa de Dios de ser una nación como la arena del mar y como las estrellas de los cielos. Incontable. Pero sabe, cada vez que Israel entraba a la idolatría, se mancomunaba con el pecado, todo se interrumpía. Aún la procreación, las mujeres se esterilizaban, no había nacimiento, no había crecimiento, más bien había un déficit. Empezaban a morir por guerra, por situaciones, por enfermedades, y empezaban a bajar la cantidad numérica de aquellos que estaban en Israel. ¿Qué sucedía entonces? Las otras naciones, las naciones enemigas, empezaban a crecer. Pero todo esto era permitido por Dios. ¿Para qué? Para que Israel se diera cuenta que estando en manos de Dios, él era fuerte. Pero cuando se salía de las manos de Dios, se debilitaba. Y eso es lo que ocurre con nosotros, mi amado hermano. Cuando usted y yo dependemos 100% de Dios, somos fuertes. Pero cuando nos alejamos de Dios, nos debilitamos. Entonces necesitamos que nuestra dependencia sea 100% de Dios. No dependa de su fuerza, no dependa del amigo, no dependa del político, no dependa de ningún hombre. Dependa de Dios. Esa es la palabra, mi amado hermano. Y eso es lo que te garantiza la victoria. Cuando tú dependes de Dios, la gracia de Dios está contigo. Y hay gracia para todo. La vida que nosotros estamos viviendo es de gracia, mi amado hermano. Todo es por la gracia de Dios. Usted respira porque a Dios así le plació. Usted está vivo hoy porque a Dios le ha placido. Esa es la gracia de Dios. Usted está aquí porque a Dios le salvó. Usted no hizo nada para ser salvo. Dios lo hizo todo por usted. Entonces ahí está la clave del asunto. Dependemos de Dios. Usted, yo, todos nosotros dependemos de Dios. Y ciertamente el pueblo de Israel se había debilitado y los madianitas se habían fortalecido. Y ahora eran el azote, era un pueblo temible para Israel. Y mire lo que dice en los primeros 5 versículos. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová lo entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, se puso más fuerte. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Huyeron, se escondían en cuevas, hicieron lugares para esconderse, se enterraban. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Aquí habían los madianitas y los amalecitas, y también habían de otras bandas que se le unían de los hijos del oriente. Venían todos en contra. ¿Sabe una cosa, mi amado hermano? Cuando el enemigo se levanta contra ti, no creas que va a venir uno solo, que va a venir por un solo frente. Va a venir de todo lugar. Cuando tú estás bien con el Señor, Satanás no está contento. Satanás está bravo y va a querer ponerte el pie, la cáscara de guineo, la cáscara de plátano, todo para que resbales y caigas. Pero sabe una cosa, entre más tú te fortaleces, mientras más nos fortalecemos en las manos del Señor, más fuertes seremos. Y aunque Él se levante en contra tuya, no va a prevalecer, porque es más poderoso el que está en ti que el que está en el mundo. Gloria al Señor. Bien, y dice que, y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban
qué comer en Israel, ni oveja, ni buey, ni asno, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langosta. Ellos, sus camellos, eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. Mire, era la manera de atemorizar al pueblo. Ellos no venían a atacar a Israel, ellos sitiaban a Israel y hacían exhibición. Estos son mis camellos, estos son los animales que tengo. Es más, era como hacer un picnic frente a Israel, con la comida de Israel. Ellos esperaban que Israel sembrara y ellos cosechaban, y lo que no se comían lo pisoteaban. Llevaban sus animales a pastar en los pastos de Israel. Usted sabe, imagínense usted que vengan, usted está en su casa y vengan 3 vecinos, 3 casas diferentes, y entren a su casa y se coman todo lo que usted tiene, y lo que queda por ahí, la sobra que queda, que a lo mejor usted después pudiera comerse eso, aunque fuera eso, llegan y la agarran y la tiran y la pisotean. Eso era lo que hacían los madianitas y los otros en contra de Israel. Era una maldad, pero era la forma de atemorizarlo. Y esto no se ha acabado, mi amado hermano. Esto es lo que está haciendo el enemigo, porque el diablo es el mismo diablo de hace más de 2000 años que el de ahora. Es el mismo diablo y él no ha cambiado. Eso es lo que está haciendo con ISIS, con estos grupos islámicos que están aterrorizando. Ellos funcionan en base a eso, al temor. Atemorizan, hacen cosas horribles. ¿Para qué? Para que las personas se sientan, entre un espíritu de miedo, de terror hacia ellos. Y ellos se van creciendo, van haciéndose más fuertes. Esto es lo que ocurre con ellos. Y entre más maldad y peor es la maldad que hacen, más odiosos se hacen y más miedo le tiene la gente. Pero usted y yo, mi amado hermanos, tenemos un Dios que es poderoso. Ciertamente que está decapitando a cristianos, a creyentes. Pero sabe una cosa, eso está haciendo que muchos busquen al Señor ahora. Eso está utilizándolo Dios para que muchos, esos son los mártires que van a estar clamando delante de la presencia de Dios. Esa es la sangre de los mártires derramada, que va a estar delante de la presencia de Dios clamando justicia. Y sabe una cosa, Dios cualquier momento le levanta a uno, y mire, ya no hay que ir muy lejos. Entre ellos mismos ya hay quienes están en contra de lo que ellos están haciendo. Y se va a levantar otros más locos que ellos para acabar con ellos. Oiga lo que le estoy diciendo. ¿Por qué? Porque Dios le levanta, Dios levantó. Estaba Nabucodonosor para acabar con el pueblo de Israel, pero después le levantó los caldeos a él. Y así le fue levantando. Y esto es quítate tú para ponerme yo. Hasta que llegó un momento en que quedó Ciro, el persa. ¿Y qué hizo Ciro? Bueno, le devolvió a Israel todo, volvió al principio. Así funciona el Señor. ¿No me quieres hacer caso? ¿No quieres ser obediente? Pues tienes que ser castigado. ¿Ah? Viene el castigo. Pero el que te castiga a ti, Dios lo castiga a él. Le manda a uno que lo castigue a él. Porque no se va a burlar. Ah, lo castigué y mira, y eso es de que cristiano. Coge. Le llego a uno, lo castiga a él. Y al final, cuando tú ves todo el proceso, dice: Señor, tú eres verdadero, perdóname. Volviste nuevamente. Esa ha sido la historia de Israel. Un círculo así. Peco, rezo y empato. Y no le ha funcionado para nada. Para nada. Israel ha debido vivir en plenitud.
Porque son los hijos de Dios. Y fueron comisionados para llevar la palabra a las demás naciones. Pero no cumplieron con eso. Se quedaron con el encargo. Es el mismo encargo que nos ha dado a nosotros, que usted y yo tenemos, de hablar a otros. Lo que de gracia hemos recibido, debemos darlo de gracia. Lo que usted aprende, usted debe compartirlo con otros. No deje que a los demás se lo lleve al diablo porque usted está salvo. No. Que los demás sean salvos también. Porque por todos ellos murió Cristo. Él murió por los árabes también. Por eso de Isis, si uno de ellos se arrepiente, Dios lo va a perdonar. Porque así es el amor de Dios. Él murió por todos nosotros, no por unos cuantos, no por 2 o 3, no por unos cuantos miles. No, Él murió por todos y cada uno de nosotros. Ese es el llamado de Dios para todos nosotros. Entonces, mi amado hermano, ¿qué podemos ver aquí? Se da un clamor, el clamor del pueblo y la respuesta de Dios. Verso 6 dice: de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Clamaron a Jehová. ¿Qué dice Jeremías? Yo pienso que Jeremías 33:3 cogió esto de tanto ver esto. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mire, la respuesta viene cuando clamamos al Señor. Dice el verso: de este modo empobreció Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, entonces se manifiesta el Señor. Cuando usted y yo clamamos, cuando usted y yo de verdad clamar, mi amado hermano, no es llegar y clamar, es a voz en cuello. Porque a veces decimos: ay, que estoy clamando al Señor, estoy clamando al Señor. Pero ese clamor no. Clamar es: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Ese es el clamor. Clamor es: Señor. Eso. Que tu garganta dé al máximo. Que la campanita que tenemos acá atrás haga trrr, ¿ah? Que vibre de verdad. Eso es clamar. Clamar a voz en cuello. Clamar es gritar. Es con desesperación. Usted sabe cuando usted tiene un problema que lo está agobiando de verdad, ya usted no aguanta más, ya no resiste, ya no soporta más. Es cuando usted le sale de lo más profundo, que ya no hay fuerza, ya no hay razón. Ya lo que queda solamente es como quemar el último cartucho. Suelta usted ese clamor. Ahí Dios dice: escuché. Ahora, no es que Dios es sordo. Dios no es sordo. Su oído no se ha cortado para escuchar, no se ha grabado para escuchar, ni su mano se ha cortado para salvar. Él está en perfectas condiciones, pero Él quiere oírnos. Él quiere ver hasta cuánto nosotros realmente dependemos de Él. Usted y yo necesitamos entender a Dios. Dios no es un Dios que se deleita en nuestros problemas. Dios es un Dios que nos quiere guiar de la mejor manera y de la manera correcta. Por eso, mi amado hermano, entonces vemos aquí cómo el pueblo clama al Señor. ¿Qué hace el Señor? Mire, Dios nunca hace nada sin que antes lo revele a sus siervos, los profetas, dice la palabra. Y aquí envía un profeta, envía un hombre de Dios a que hable con el pueblo, a que lleve al pueblo a ese deseo
de arrepentimiento. Recuerda cuando la palabra nos enseña qué sucedió cuando Jonás, lo decía la pastora el domingo, Jonás fue vomitado por ese pez en la costa de Nínive. Cuando sale ese hombre del agua, ellos tenían un Dios que era tipo pez así, y cuando se dan cuenta de eso y este hombre que sale vomitado, ¿usted sabe lo que es? Vomitado de un pez. Eso es algo apestoso. Me imagino a Jonás todo chorreado y lleno de algas y pedazos de basura encima, y sale por ahí. ¿Quién podría? La gente dice, voy a ayunar porque ya no puedo comer. Después de este olor tengo que ayunar a la fuerza. Jonás sale de ese pez, de ese vientre, de ese pez, gritando: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Dios mío, y la gente viene y dice: este loco de dónde salió, del mar, y huele a pescado, y se ve hasta que está limoso. 3 días en el vientre del pez, apestoso, limoso, verdolago y gritón. Eso llegó a oído del rey, y el rey decretó un ayuno para toda la nación, incluyendo a los animales, a los niños, a todos, incluyendo a los niños, y metió a los animales de ñapa. Y nosotros aquí a los niños hay pobrecitos. Ay, que no. Natanael no, él pobrecito no. El niño este que va, él no aguanta mucho. 3 días sin comer. ¿Usted se imagina un Luquita ahí en ese momento? 3 días sin probar leche. Si ese cada 2 horas tiene que estar comiendo. ¿Se imagina esa llantarria que había? Eso era un clamor. Eso era un clamor. Clamor de niños hambrientos. Clamor de animales que no sabían lo que estaba pasando y no podían comer. Clamor de muchos que decían: pero ¿por qué yo no como, mamá? ¿Por qué yo no como, papá? Eso es lo que Dios demanda y busca en el pueblo de Él. Mire, la respuesta al clamor entonces que Dios envía a un profeta, verso 8, dice: Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y los saqué de la casa de servidumbre, o sea, de la esclavitud. Os libré de manos de los egipcios y de manos de todos los que lo afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Les hace un recorder, muchas veces tenemos que recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Lo que Él hizo lo seguirá haciendo. Si Él sanó, si Él liberó, si Él proveyó en tiempos pasados, lo seguirá haciendo hasta que Cristo venga. Y dice: y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. La misión de este profeta era convencer al pueblo de que se apartaran, se arrepintieran del pecado, que se lo confesaran a Dios. Dios quería mostrarle una vez más su gracia y su misericordia a través del perdón. Era
una acción repetitiva que traía Dios. El pueblo confesaba, o sea, en tiempos antiguos se manifestaba más la misericordia que la gracia de Dios. La gracia de Dios se manifiesta más ahora en el Nuevo Testamento, ahora en estos nuevos tiempos, en el nuevo pacto. Sin embargo, Dios derramaba su gracia, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Entonces este pueblo, que era un pueblo que tenía el conocimiento de la palabra de Dios, que había vivido una vida de milagros, de prodigios, que tenían por experiencia de sus ancestros, habían vivido una vida en un desierto por 40 años, donde el vestido nunca se le dañó, se le rompió, el zapato le creció con los pies, nunca le faltó el alimento. O sea, había, hasta cierto modo, cuando ellos salieron de Egipto, había la provisión. Dios le había dado provisión, pero la abundancia de ellos estaba en la tierra prometida. Y esto, mi amado hermano, muchas veces es lo que está ocurriendo con nosotros. Estamos viviendo tiempos de la provisión de Dios. Es cuando vemos el goteo, el diario a diario, lo que tenemos. Pero Dios tiene la abundancia en el momento en que su gracia cae sobre la vida de los creyentes, sobre la vida de sus hijos, y se derrama en tal abundancia. Porque la gracia de Dios viene en abundancia para los hijos de Él. Y esa abundancia de gracia tiene que ver con provisión, tiene que ver con lo físico y con lo espiritual. O sea, es una gracia integral que nos abarca. Ciertamente muchos están viendo una parte de eso. A veces vemos la parte de lo material, pero no vemos lo espiritual. Entonces estamos creciendo de una manera como que nos falta de un lado y nos sobra de otro. No hay un balance. Y la vida del creyente tiene que ser una vida de balance. Para ello necesitamos conocer realmente al Señor. Algo está pasando si usted, su provisión y lo material en usted es lo máximo, pero en lo espiritual usted está como enano espiritual. No ha crecido igual que lo que ha crecido materialmente. O puede ser también que su estado físico puede tener mucho, puede conocer mucho, pero está enfermo, tiene una salud muy frágil. Entonces, tiene que haber un balance. Hay algo que no está bien ahí y hay que empezar a buscar la razón, el porqué de esa situación. Usted y yo necesitamos entonces realmente buscar la presencia de Dios y averiguar qué es lo que está haciendo que algo no esté bien en nuestras vidas. Amén. Bien. Lo primero que el Señor hace es recordarle de dónde lo sacó. Lo segundo es que la causa de esa aflicción es producto de la rebeldía y la desobediencia del pueblo. Cuando les dice, pero no habéis obedecido mi voz. No habéis obedecido mi voz. Quiere decir que Dios está hablando, pero uno no está obedeciendo. Cuando Dios habla y no obedecemos, mi amado hermano, es igual. Estamos en pecado. Estamos pecando. El no obedecer a Dios es pecado. Cuando Dios habla, es mejor que obedezcamos. Es mejor que hagamos lo que Dios nos dice que hagamos. Aunque sea una locura, una ponchera que uno no sabe qué es lo que va a suceder. Mejor sea obediente. Hágalo. No se busque problemas con el Señor. Lo segundo, la manifestación de la gracia de Dios, las vemos en los versículos 11 al 17.
Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezrita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Mire cómo le dice. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío. Este Gedeón era medio incrédulo. Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? ¿Sabe una cosa, mi amado hermano? Yo creo que Gedeón en ese momento no sabía con quién hablaba. Él pensaba que estaba hablando con el profeta que ya había hablado con ellos. Él pensaba que estaba hablando con uno igual que él. Sin embargo, el que se le manifiesta es Dios mismo. El mismo Dios se le manifiesta. El ángel de Jehová se presenta como el ángel de Jehová, pero le dice, miren el verso 12, Jehová está es presente, es estar en el momento preciso, en el lugar exacto. Jehová está contigo. Esa palabrita nos dice que era el mismo Dios. Es diciéndole: hey, ¿qué es lo que te pasa? Yo estoy contigo aquí. ¿Ah? ¿Me crees o no me crees? Y una cosa es que ustedes le estén diciendo que usted puede, y otra cosa es que le digan: vamos. Porque muchas veces nos hace falta el empujoncito. Alguien que te diga: hey, vamos a hacerlo. Yo recuerdo cuando estaba con el pastor Leiva, que me había dicho que me iba a acompañar a cantar en una noche de talento, y me dice: vamos, y se sube conmigo y agarra el micrófono. Cuando ya estamos listos, él se baja y yo me quedo. Ya estaba arriba, ¿qué podía hacer? Cantar, aunque como gallo ronco, pero canté. O sea, es el empujón para uno atreverse a algo. Entonces entendámoslo así. Es como cuando usted está que no sabe, no se atreve a tirarse al agua para nadar, y alguien llega y lo empujó. ¿Qué va a hacer? Nadar. El pequeño empujoncito. Así estaba este muchacho, este joven Gedeón. El mismo Dios se le manifiesta y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Él no sabía que él era un varón esforzado y mucho menos valiente. Muchas veces nosotros no sabemos lo que estamos escondiendo en nosotros, el potencial que hay en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros Dios ha puesto una semilla de potencial que muchos de ustedes aún no han descubierto. Hay talentos escondidos que aún no han salido a la luz. Hay cosas, capacidades, hay sabiduría, hay revelaciones de Dios que aún ustedes no han logrado descifrar o no la han podido recoger. Entonces necesitamos todos nosotros tener esa intimidad y esa comunión con el Señor, en la presencia de Dios. Y mire lo que le dice. Cuando le dice varón esforzado y valiente, Gedeón de una vez, ni corto ni perezoso, le responde: ah, Señor mío,
¿Qué le dijo el Señor a Gedeón en el verso 12? Varón esforzado y valiente. Antes de eso, ¿qué le dijo? Jehová está. Pero mire cómo él pregunta acá. Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros. Él estaba en el lagar. El lagar no era el sitio para ¿cómo es? Ventear el trigo. ¿Ah? No era el sitio donde el lugar donde se venteaba el trigo, donde se trabajaba el trigo, era otro lugar. ¿Ah? El lagar era para las uvas. Lo que pasa que se venteaba el trigo en un lugar alto. ¿Para qué? Para que el viento se llevara lo inservible. ¿Ah? Pero el lagar era un lugar de depresión, bajo. Totalmente lo contrario. Acá era donde se hacía el trigo, acá era donde se trabajaban las uvas. Pero él no estaba acá, él estaba acá, escondido. Pero salió, se atrevió. Y ahí estaba el Señor esperando en ese lugar cuando dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo del verso 11 de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita, hijo de Gedeón. Estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. ¿Cómo lo sacudía? Agarraban y lo golpeaban con algo, lo trillaban, pero no era el procedimiento en el lugar correcto. Sin embargo, él se atrevió y el Señor lo estaba viendo. Y hubo uno que se atrevió a salir, por lo menos. Con este voy a tratar. Yo creo que, mi amado hermano, a veces, aunque no nos atrevemos a hacer las cosas porque ponemos obstáculos, pero pretextos, si hay un ápice pequeño de decisión para hacer algo y Dios lo ve, te va a respaldar, porque Dios respalda eso. Dios respalda a aquel que se atreve. Dios respalda a aquel que confía en él. Aunque este hombre no se atrevía a hacerlo abiertamente, se atrevió a hacerlo solapadamente. Pero se atrevió a hacer algo que los otros no se atrevían. Los otros estaban ocultos. Tal vez no tenía una gran cantidad de trigo. Tal vez era una bolsa de trigo y llegó el ¡pam! Garrote al trigo. Para ver y mirando para todos lados. Que no venga uno y le quite el poquito de trigo que le va a servir para hacer las tortas de pan. ¿Ah? El temor que había era tan grande que hacían las cosas con miedo. Y Dios ya había mirado, estaba viendo eso, al grado que descendió para estar allí en el lugar. Tal vez usted me diga: pastor, ¿y cómo es eso de que el mismo Dios descendió? ¿Y qué pasó? No dice que nadie puede ver a Dios. Bueno, mire, cuando Jesús estuvo en la tierra, ¿qué dijo Jesús? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El ángel de Jehová es Cristo. Y Cristo es Dios. Así que no pequemos de incredulidad por eso. Bien. Jehová en el verso 12 está viendo a ese varón esforzado y valiente. Le está mirando. En el verso 13, cuando él expone
su posición, preguntando, cuestionando. Y eso tal vez nosotros podamos ahora decirlo, wow, pero qué atrevimiento. No, todos nosotros lo hacemos. Todos nosotros cuestionamos a Dios en un momento dado. Todos nosotros preguntamos, inquirimos a Dios, y a veces lo hacemos con atrevimiento. Todavía aquí vemos a un Gedeón haciéndolo de una manera, cuestionando, pero de una manera comedida. A veces lo hacemos nosotros descomedidamente. O sea, lo hacemos enojado. ¿Por qué, Señor, tú permites esto? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Quién soy yo? Una cosa tengo que decirle con respecto a eso. Muchas veces nosotros cuestionamos a Dios de una manera insolente. Pero la gracia de Dios está obrando a favor nuestro. Porque de otra manera hubiésemos sido consumidos. Porque usted sabe lo que es, voy a decirlo en panameño, rofear a Dios. Eso es algo insólito. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? Dirá el tiesto, dice, o la vasija de barro, ya, servible, al hacedor. ¿Cómo quiere ser eso? Ninguna vasija de barro le dice al alfarero cómo deben hacerla. O cómo quiero que me hagas. Yo quiero que me hagas así, asado, así. Porque yo quiero estar allá, en el lugar máximo. Usted se imagina el alfarero, todas las vasijas le van a decir que quieren estar arriba. Y no hay vasija abajo. Por ello, tenemos que tener cuidado. La respuesta al saludo del ángel, entonces, en ese verso 13, es cuestionando. Cuestiona, igual que nosotros, cuando estamos en circunstancias donde no nos alcanzan las cosas, donde nos sentimos apretados, donde nos sentimos asfixiados, afectados. Cuestionamos a Dios. Pero el mismo Dios que te sacó del primer problema, te sacará del segundo, del tercero, del cuarto, del quinto, del sexto, si tú confías en Él. La incredulidad, la duda y la falta de fe son las que rechazan la gracia de Dios. Y aquí está Gedeón luchando consigo mismo. Aunque era un hombre muy racional, porque esto es lo que ocurre cuando somos grandes pensadores, cuando sabemos mucho, cuando somos cabezones. Eso es lo que nos ocurre. Queremos encontrarle todo la quinta pata al gato. Queremos encontrar un razonamiento lógico a todo. Pero hay cosas, en las cosas de Dios hay muchas cosas que no tienen lógica, no tienen sentido. Lo que hay que creerlas. ¿Ah? No hay sentido para algunas de las cosas que usted ve en la palabra. No por ello la voy a cuestionar si es cierto o es falso. Si es cierto, gloria a Dios, y si es falso, a mí no me importa. Yo decido creerla. Lo que Dios ha dicho, esa es su palabra. Y si su palabra es fiel y verdadera, sea todo hombre mentiroso y Dios verá, dice la Biblia, mi amado hermano, a mí me toca creerlo. Y cuando yo creo, yo veo. Pero si yo quiero ver para después creer, estoy equivocado. Primero tengo que creer para luego ver. ¿Sabe? No tiene sentido, no tiene lógica que un carro ande con una tuerca en una llanta que son de 5. No tiene lógica, no tiene sentido.
y la tuerca floja, la única que le quedaba floja. Pues eso me pasó hoy a la pastora y a mí. Ella iba a llevar al niño, iba con Sheila a llevarlo al médico, y cuando dieron la vuelta aquí en la rotonda de abajo para cogerla en el corredor, esa vuelta que se llega acá y baja, como han hecho ahora más largo el trayecto para justificar lo que nos cobran, escuchó algo que traqueó y el carro empezó a hacer un ruido y que plac, plac. Y me llama y le digo yo, deja para el carro pues, y yo voy a ver el carro, pero yo no le veo nada al carro. A mí lo que menos se me ocurrió es que el carro tuviera problema en la rueda. Cuando ella me dice, no, el carro está andando, digo, yo me lo llevo. Y me dice, pero ¿por qué no lo escuchas primero? Ella me dice, es que tú nunca me pones cuidado a mí. Y tiene toda la razón, perdóname mi amor. Me hubiera podido cachulumbrar por no poner esta atención. Yo voy y escucho el clac, clac, y digo, pareciera como que tuviera una piedra. Pero en línea recta el carro no se le sentía nada, todo se ve parejo. Solamente el ruido, clac, clac, y cuando yo aceleraba más, el carro hacía clac, 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 aceleraba más el... Digo, bueno, vamos para allá, así que tenía que entrar como quien va para Villalucre y dar la vuelta allá en Villalucre y regresar para poder llegar para acá. Cuando yo estoy dando la vuelta allá en Villalucre, que yo doy la vuelta, yo siento que el carro me... Digo, esto parece dirección, no, yo mejor voy a parar y voy a revisar bien. Y paro y cuando me reviso y me abro así para ver las llantas, porque me pareció como que tenía un problema en las llantas. Voy a ver una tuerca que ya estaba por salirse. Las otras 5, un perno se había quebrado y las otras 3 habían desaparecido. Yo dije, wow. ¿Y ahora qué hago? Pero me acordé de aquel chiste. Del chiste del loco que estaba ahí en Matías Hernández. Dice que había un loco y ese loco estaba sentado y llegó un tipo y se le flateó el carro y estaba frente y el loco estaba sentado ahí viendo, ¿no? El hombre cambiaba la llanta, y cuando fue a ver parece que la llanta de repuesto también estaba flat, así que decidió llevarse una llanta e ir a la estación de combustible que está a la salida y llenar la llanta y regresar. Cuando regresó, otros locos se le habían llevado las tuercas. Y cuando el hombre llega, va a poner la llanta, resulta que no tenía tuerca para ponerle las llantas. Y el tipo se agarraba la cabeza y caminaba para allá y para acá. Y el loco viendo la pega. El loco había visto todo. El loco sabía la respuesta. Y de repente el loco le dice, ¿qué le pasa, señor? Estaba viendo que se me robaron las tuercas, ahora ya no me puedo ir. ¿No? Dice, oiga, pero sáquele una tuerca a cada una de las llantas y se va y se las pone y después compra la otra llanta. Y el tipo se le queda viendo y le dice, oye, ¿y tú por qué estás aquí? Y dice el tipo, yo estoy aquí por loco, pero no por bruto. Así que a mí no me iban a decir bruto. Yo le di la vuelta al carro, le saqué puerta. Me voy. Esa es la gracia del gozo. Vamos a ver entonces el verso 14 al 16. Y vemos aquí entonces la comisión que se le da a Gedeón, se le da
un mandato, dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo. Mire, aquí vemos algo, aquí vemos el éxito garantizado, la victoria anticipada. Cuando es Dios el que le da la palabra a usted, no dude. El éxito está garantizado. La victoria es suya. Nadie se la podrá quitar. Lo que Dios te manda hacer, hazlo porque tienes la victoria garantizada. Y sabe una cosa, dice la palabra que, verso 15, entonces le respondió, Señor mío, nuevamente, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Otro obstáculo. El Señor le está mandando, el Señor le está diciendo, le está dando la garantía, le está poniéndole todo ahí para que sea hecho. ¿Sabe? Y él dice, es que soy pobre, soy el menor. Siempre cuando Dios nos comisiona a que quiere algo de nosotros, siempre vamos a tener excusa. Siempre va a haber una excusa. Los que tenemos unos cuantos años decimos, cuando me jubile, Señor. Después que me jubilo yo te sirvo todo lo que tú quieras. El otro no, es porque estoy trabajando, Señor, y tú sabes, mis hijos tan pequeños, se crecieron los hijos, se casaron. Ay, bueno, Señor, es que los nietos ahora, Señor. Yo no he dicho nada. Siempre va a haber una excusa. Y esto es la excusa que tenía cuando hicieron el llamado a Jeremías. Jeremías dijo que él no podía porque era un niño. Cuando llamaron a Moisés, no dijo porque no podía porque era tartamudo. Y así vemos en muchos casos cómo le ponemos un pretexto. Si usted busca en su propia vida, se va a dar cuenta de que también puso un pretexto. De igual manera yo lo hice cuando el Señor me llamó. Yo dije, pero ¿cómo yo voy a predicar, Señor, si yo no me acuerdo de las cosas? Y yo veo que se para un hombre ahí y predica casi una hora ahí, darle y hablando. Y yo sí hablaba 5 minutos y después quedaba como el Chavo del 8. Todo enredado, parece una olla de macarrón. Entonces, siempre vamos a poner un pretexto, una excusa. Pues Gedeón no escapaba de esto, también dijo que él no podía. Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Pero miren, Dios sigue mirando a sus hijos. Verso 14 dice, mirándole Jehová. Yo me imagino esa mirada. Tal vez se le quedó viendo y qué. Pasa peladito, hombre. Yo estoy contigo. Esa mirada de ternura, esa mirada de amor que Dios nos da, esa mirada que nos impulsa, esa mirada que inyecta confianza, esa mirada que muchos de nosotros necesitamos. Pero Dios nos está mirando, Dios nos está viendo. A pesar de la situación, de la dificultad, Dios está ahí, no se ha ido, Él está contigo. Él ha dicho, no te dejaré ni te desampararé, yo estaré contigo todos los días hasta el día de mi venida. Y eso es lo que, mi amado hermano, usted y yo tenemos que creer plenamente, confiar que Él está allí. Dios nos está viendo. Dios está viendo tu problema. Dios está viendo tu necesidad. Dios está viendo tu dolor. Dios está viendo tu angustia. Dios está viendo todo por lo cual tú estás pasando. Dios lo está viendo. A Él no se le ha escapado nada. Y quiero decirte, vengo a decirte esto. Él está viendo tu vida. Está entendiendo tu situación. Y la respuesta de Dios está en camino. ¿Sabe? Cuando le dicen, ve con esta tu fuerza
No era con la fuerza. ¿Qué fuerza tenía Gedeón? Ya la poca que tenía la había desgastado ahí en el lagar dándole golpe al saco de trigo. Así que ¿qué fuerza tenía? Se está refiriendo ahí a la fe. A la fe. Mire, muchas veces nosotros podemos ser atrevidos, podemos ser valientes, podemos ser arrojados, podemos ser fuertes, sentirnos que sí, pero nos falta fe. Nos falta fe para creerle a Dios. Empezamos a ver las cosas bajo los conceptos, así como los veía Gedeón. Todo lo veía de manera racional. Eso es indicativo de que tú estás andando por otros parámetros, no por la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aunque tú no veas lo que tú crees, eso se va a lograr. ¿Por qué? Porque Dios respalda eso. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la única manera que podemos agradar a Dios es creyendo lo que Dios dice que es. Y si Dios te ha dicho camina sobre las aguas, camina sobre las aguas. Si Dios te ha dicho que puedes caminar en el aire, vas a caminar. Yo no sé cómo lo vas a hacer, pero vas a caminar. Pero cerciórate que es Dios el que te lo ha dicho. Y no vaya por ahí ahora de que, yo escuché una voz que me dijo que caminara, que me fuera al edificio más alto, y eso es tentar a Dios. Tú vas a caminar en una situación donde, mira, anoche yo vi un programa de un jugador de fútbol americano que había participado en 2 supertazón y había sido campeón con un equipo en el mundial de béisbol, también en la liga de béisbol. Y un moreno, no me acuerdo cómo se llama, no me pregunte porque no sé. Pero lo que me impactó fue cómo él habló y lo que él dijo. Él se arriesgó a hacer un reality show de eso para agradar a sus hijos. Pero cuando él vio la magnitud de la situación, de los peligros que se exponían para eso, el hombre dijo, espérate, le dijo al tipo que lo estaba llevando, el guía, le dijo, espérate, yo necesito un tiempo para hablar con Dios. Y el otro dijo, yo respeto tu espiritualidad. Y dice, y me gusta eso, que tengas fe. Y ese tenía que caminar por el aire. Tenía que saltar de un barranco a otro para poder continuar en el camino, que iba a esperar un helicóptero en una meseta. Y el hombre se fue por allá y se sentó en una saliente y empezó habla en lengua. Y el otro nada más que lo miraba y se quedaba así de que, como que miraba al camarógrafo y decía, y el hombre acá salta la baranda, la vaca flaca. El hombre estaba hablando en lengua, orándole a Dios en lengua. Y oró y el otro lo dejó. Dice, no te preocupes, no tenemos apuro, le decía. Oró en lengua. Y le dijo, estaba orando en lengua para escuchar a Dios. Es la única manera como yo escucho a Dios. Y empezó. Cuando se levantó de ahí, dice, vamos. Y llegó, cruzó. Eso era un acantilado, unos precipicios horrorosos. Y había un cable de acero, ¿no? Según ellos, de acero, por el cual ellos tenían que guindarse y cruzar en ese abismo con unos ganchos, enganchaban ahí y iban, pero el cable estaba todo oxidado. Y dice, este cable tiene más de 100 años.
aunque era de acero, tenía más de 100 años y eso era serio, ¿no? Puede que es una cosa es que le digan que es de acero y que tiene más de 100 años y otra cosa que usted se atreva a guindarse de eso. Yo por lo menos me hubiera quedado abajo. No, eso que va. Yo miraba eso y digo, no. Imagínense que ese hombre era tan grandotote y cuando él se quedaba mirando así decía, esto es altísimo. Entonces, el otro decía, cada vez que le digo que vamos llegando surge una dificultad. Y yo cuando veo esa cosa así, yo traslapo eso a lo espiritual. Así mismo nos pasa a nosotros. Cuando nosotros agarramos, como decimos, el coro por los cachos y decimos lo tenemos vencido, ya y lo cortamos y le ponemos la marca y ya fuera. Cuando se levanta, no viene otro toro, sino vienen dos más. Siempre las cosas se van haciendo más y más y más. Pero es la medida de nuestra fe, cómo Dios nos está puliendo, cómo estamos siendo tratados para que tengamos un crecimiento espiritual. Si venciste una vez, el que te ayuda a vencer, te va a ayudar a seguir venciendo. Vas a vencer 2, vas a vencer 3, vas a vencer 4, vas a vencer 5. Vas a vencer lo que se te ponga por delante siempre, siempre, escuche bien, siempre que confiemos en el que todo lo puede, porque es por Él, no por nosotros. Gloria a Dios. No te envío yo, eso basta y sobra, mi amado hermano. Basta y sobra del éxito en la misión. Ciertamente yo estaré contigo, garantizada la misión exitosa. Cuando Dios nos dice, yo estoy contigo, no le tenga miedo a nada. Avance, no se detenga. Por último, gracias delante de Dios. Verso 17 dice, y él le respondió, te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Él quería saber que era el Señor. Ya se había dado cuenta de que la cosa era muy seria. Ya estaba tan expectante de quién era realmente el que estaba hablando con él. Y a veces nosotros nos ocurre igual. Escuchamos una voz, no estamos muy seguros si es la voz de uno mismo, si es la voz de Dios o la voz de quién. Pero ¿sabe? Tenemos que aprender a distinguir la voz de Dios. La Biblia dice claramente que las ovejas del Señor oyen su voz y le siguen. La voz de Dios nunca nos va a causar temor ni pánico. La voz de Dios siempre va a venir a traer seguridad, confianza, paz en nosotros. Cuando usted escuche la voz de Dios, usted tiene que darse cuenta que le produjo esa voz en usted. Si le produjo temor, tenga la plena seguridad que no es Dios. No es Dios. Porque la voz de Dios va a producirle paz, seguridad, confianza, le va a dar fe. Porque le va a tratar de la mejor manera. Bien. Lo primero que la gracia de Dios manifiesta señales, verso 17. Dice, y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Más adelante encontramos que Gedeón le pregunta, le dice, bueno Señor, no se enoje conmigo, pero que llueva encima del vellón o encima de un pedazo de alfombra, pues. Que llueva ahí y que alrededor esté seco. Y le cayó el chaparrón a la alfombra nada más. Cuando él llegó, torció y todo lo demás seco. Y dijo, bueno, no se enoje mi Señor, pero ahora
que llueva alrededor y que la alfombra esté seca. Se la puso dura. Dijo el Señor, ¿tú crees que eso es difícil para mí? ¿Habrá algo difícil para Dios? Le cayó un aguacero alrededor de la alfombra. Todo mojado y la alfombra sequecita. Miren, no es bueno pedirle señal a Dios así, pero tampoco es malo. Cuando realmente queremos estar seguros, podemos decirle, Señor, repíteme eso que me dijiste bien, Señor, porque tal vez yo no lo entendí como tú quieres que yo lo entienda, Señor. Yo necesito, por favor, que envíes a alguien que me diga esto, me explique esto. Mire, ha sido mi manera, no sé usted, pero yo le he pedido a Dios muchas veces eso. Cuando yo no entiendo algo, yo, Señor, por favor, necesito que me explique esto de otra forma, pues no lo entiendo. Por favor, que alguien me hable sobre esto. Y de repente me encuentro que alguien está hablándome sobre la temática y puedo entender correctamente lo que Dios quiere que uno entienda. Entonces, no es malo, pero tampoco le aconsejo que sea que en todo lo que haga es señal, porque entonces no hay fe. Lo segundo, la gracia se manifiesta en dádiva. Verso 18 al 21 dice, Gedeón le está diciendo al Señor, te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelva. Y entrando Gedeón preparó cabritos y panes sin levadura y un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre la peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Hasta ahí todo estaba bien. Él le dijo, bueno, voy a darle una ofrenda, nadie se presenta ante el Señor sin ofrenda. Así que él está cumpliendo todos los requerimientos, el ritualismo, y llega y le dice, dame un chancecito, Señor. Lo curioso es esto, en esa conversación que había tenido, ¿qué estaba haciendo Gedeón? ¿Qué era lo que hacía Gedeón cuando empezamos la historia? Sacudiendo el trigo para tener un poco de pan. Pero ahora le dice al Señor, no te vayas, déjame buscarte una ofrenda. Y le buscó un cabrito. ¡Ey, un cabrito es un cabrito! Para dárselo a alguien que está hablando contigo. Le dice, no te vayas, déjame traerte una ofrenda, déjame entregarte mi ofrenda. Preparó un cabrito y panes sin levadura y un efa de harina. O sea, lo que tenía ya se lo entregó al Señor. Y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios dijo, toma la carne y ponla en aquella peña, vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y el ángel extendió el báculo y salió fuego y consumió el holocausto. Mire lo que dice entonces el verso 22. Y aquí podemos decir que la gracia es la que nos permite ver al Rey de paz. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, Señor, de nuevo otra excusa, pero esta sí tenía validez, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas.
Mire cómo la gracia de Dios te permite. La palabra dice que hay un trono de gracia, donde podemos hallar gracia para el oportuno socorro. La gracia salvadora, la gracia de Cristo, derramada a nosotros, todos los que estamos aquí, es la que nos permite entrar a ese trono de gracia. Es la que nos permite estar en la presencia de Dios, a través del perdón que Él nos ha dado, y encontrar gracia delante de Dios para el oportuno socorro, para nuestra necesidad. Entonces Dios está a disposición en su trono, esperando que nosotros vayamos a Él a buscar esa gracia. Y yo pienso, mi amado hermano, que para tener esa gracia, la gracia victoriosa a favor nuestro, tenemos que esforzarnos en comunión, en intimidad con el Señor, porque es la forma como usted y yo vamos a escuchar la voz de Dios. ¿Cómo podemos entender lo que Dios nos está diciendo? ¿Cómo podemos hacer las cosas que Dios quiere que hagamos sin equivocarnos? ¿Cómo llegar hasta donde Dios quiere que lleguemos con el apoyo que Él quiere darnos? Póngase de pie. Después de todo esto, se manifiesta la gracia de Dios al llevar a Gedeón a la victoria con solamente 300 hombres. Solamente necesitó 300 hombres. Eran más de 10,000 y el Señor le dijo: no, son mucha gente. Y después van a decir que por la mucha gente fue que se salvaron. Mire, a veces uno piensa que necesita multitudes para hacer cosas, pero Dios con muchos o con pocos Él se glorifica. Así que, mi amado hermano, yo quiero decirle que el Señor está en medio nuestro, y en este año de gracia Dios quiere derramar su gracia sobre todos nosotros. Gracias para que tengas una vida victoriosa. Gracias para que puedas compartir su palabra sin temor alguno. Gracias para que puedas crecer en el conocimiento de su palabra. Gracias para que haya liberación de situaciones de conflictos y problemas en tu vida. Gracias para que haya revelación de la palabra de Dios para contigo. Gracias para hacer todo lo que tengas que hacer, siempre y cuando se lo presentes al Señor. 300 hombres fue lo que necesitó Gedeón para vencer. Si tú tienes al rey, tienes la victoria. Si Dios está contigo, eres más que vencedor, porque la gracia de Dios estará contigo en todo momento. Padre bueno, te alabo y bendigo tu nombre, Rey de los cielos. Señor, a veces nos sentimos así como Gedeón, Señor. A veces nos sentimos, Señor, que no somos merecedores.